su palabra y el cuidado de las familias. Están bendecidos. Salve al que está a su lado, dígale Dios le bendiga, bienvenido. Damos gracias a Dios por este momento, también los que están en casa, conectados, damos gracias por sus vidas, damos gracias porque Él ha sido fiel, ¿verdad? Dios ha sido bueno, ¿cuántos estamos agradecidos con Él? Amén. Vamos entonces a estar dispuestos a lo que Dios nos va a estar enseñando este mes, que lo hemos titulado con el fin de misiones, el trabajo de evangelizar. La idea es que la iglesia en este mes nos movamos, nos activemos, pero no uso esa palabra, en la evangelización, de salir de las cuatro paredes. Como ustedes vieron allí el video, hay muchas formas como usted y yo podemos hacer misiones, a través de nuestra carrera, nuestra profesión, a través del trabajo, o sea, muchas maneras de poder ir a llevar la palabra de Dios a otros lugares. Entonces es importante eso, ¿verdad? Que la iglesia nos movamos en esta área. Vamos a hablar sobre misiones y prepárese porque queremos que usted de ya, usted y yo nos comprometamos a orar por alguien que usted diga, yo quiero que esa persona conozca al Señor, una familia, un amigo, un vecino, un primo, un tío, qué sé yo, que usted pueda decirle, mire, yo quiero que esta persona se acerque a Dios. Entonces vamos a empezar a orar por ellos específicamente. Y va a haber un día que lo hemos llamado el Día del Amigo, uno más para Cristo. Así que prepárese, que va a ser algo especial, y también va a haber una tarde donde vamos a salir a evangelizar, donde vamos a también a tener espacios afuera para que la gente entienda de que necesitamos cada día acercarnos a Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos acercarnos cada día más al Señor? Muy bien, vaya conmigo a San Marcos, capítulo 16, verso 15. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y vamos a mirar lo que dice allí la palabra de Dios, ya que es importante que seamos sensibles a la voz de Dios. Dice, es un verso muy corto, dice, y les dijo, o sea Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Leámosle ese versículo al que está a su derecha o a su izquierda, dígale. Vamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Ahora, usted y yo estamos en Cartago, vamos a ir ¿a qué? A la ciudad de Cartago, aquí donde estamos, al barrio y la comunidad, a predicarles acerca de que Dios es el Salvador, que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, sobre el evangelismo en las misiones es el verdadero trabajo que todos como iglesia debemos realizar. Ahora, llevar la palabra a los que no la conocen, es decir, evangelizar es una de las órdenes dadas por el Señor Jesucristo y por lo tanto es importante para que la llevemos a cabo. ¿Sí? ¿Cuántos creen que es importante cumplir con esta función? Porque dice la Biblia, ¿se acuerda que Jesús dice que Él miró las multitudes, dijo, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas sin pastor? Y si usted y yo somos conscientes, vemos de que hay mucha necesidad alrededor, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay gente que está sin Dios, o sea, que no conoce al Señor, o tal vez se levantaron en un ambiente, nunca les han hablado de Dios, o simplemente lo han tenido como una forma muy religiosa. Entonces ahí donde nosotros tenemos que llevar la palabra. Ahora bien, mire lo que encontré, dice que esta orden está ligada directamente con el trabajo misionero. ¿Cuál es la orden? De ir y hacer discípulos, y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, según Marcos 16. Ahora, Jesús no está diciendo en este pasaje que la iglesia debe esperar que el mundo venga a su templo para ser evangelizado. ¿Ustedes qué piensan de eso? No. Ahora bien, dice, pero que nosotros los creyentes debemos ir hasta el mundo para evangelizarlo, porque por eso dijo, id, ¿cierto? Por todo el mundo. Fue exactamente esto que la iglesia primitiva en los días de la Biblia hizo, que la Biblia dice, él evangelizó a Asia, Europa, el norte de África y en fin, todo el mundo conocido en aquella época. La primera iglesia que potenció las misiones y el evangelismo fue la iglesia primitiva. ¿Dónde encuentra usted eso? En el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque se levantaron hombres como Pedro, Pablo, Bernabé, Juan, muchos que estuvieron dispuestos a llevar el mensaje de Dios a otros lugares. Y se dice que en ese tiempo ellos recorrieron todos esos lugares, Europa, ¿cierto? Asia, el norte de África, ¿sí? Y fueron a lugares que ellos nunca
habían conocido. Si ustedes miran acá, aquí hay banderitas donde tal vez en esos países o ciudades, regiones, hay una iglesia, como hay otros casos donde no hay iglesia, o donde es prohibido predicar la palabra de Dios, ¿sí? Donde no les permiten que lleguen personas al evangelio. Yo sigo una página en Facebook sobre el mundo cristiano y sobre los misioneros. Entonces cada día me llega una notificación, entonces dice: oremos por Egipto, porque se están convirtiendo egipcios, salen de ser musulmanes y se convierten al cristianismo. Pero cuando un musulmán se convierte al cristianismo, ahí empiezan los problemas para ellos, porque hasta los pueden sacar del país o quitarle la vida, ¿cierto? Entonces cosas como esas. Entonces por eso es importante que oremos por esas personas y que la iglesia cumpla o cumplamos con ese deber de hacer, de llevar, la palabra, el mensaje a toda criatura, ¿verdad? Entonces vamos a examinar más detalladamente este versículo de San Marcos que leímos, San Marcos 16:15, donde vamos a ver 4 verdades que llaman nuestra atención sobre el plan de evangelismo dado por el Señor. Entonces, en primer lugar, dice que ¿por qué debemos ir? ¿Sí? ¿Por qué debemos ir? Porque allí dice, por tanto, que Jesús les dijo: id por todo el mundo. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué debo ir? ¿Cierto? ¿Por qué debo evangelizar? ¿Por qué debo hacer misiones? Resulta que hay una definición sobre la palabra misión o misiones que significa enviar o enviado, ¿sí? Por ejemplo, la misión de Dios o la missio Dei, quien desea que todos se salven, dice la palabra de Dios. O sea, el propósito de Dios es que todos ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, esa es la intención de Dios. Ahora, esa misión es un término más amplio, incluye todas las actividades salvíficas de la Trinidad y de la iglesia para la extensión del reino de Dios. O sea, es todo lo que el Señor tiene planeado para la humanidad. O sea, que es algo macro. Dios desea que todos ¿qué? Se salven, que toda la humanidad se salve. Y hay algo que me pareció interesante antes de leerles por qué debemos ir, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que hacer misiones? Y es que la misión en las Escrituras muestra cómo Dios es el primero en mostrar la intención de que el ser humano se salve y pueda llegar a Él. O sea que la misma Biblia tiene un énfasis misionero, hablándolo así en estas palabras. ¿Por qué? Porque si usted mira, la palabra de Dios produce un cambio, la palabra de Dios transforma y ha trascendido generaciones. Es uno de los libros más antiguos y es más vendido hoy en día, y es de los que están siendo más descargados en las aplicaciones hoy en día, como un celular, una tablet, etcétera, ¿sí? Y se está cumpliendo la misma misión de Dios, hablándolo así, que todos conozcan que Él es ¿quién? Nuestro Señor Salvador, que Él es nuestro Padre, que Él es quien nos ayuda, que está interesado en que nos entreguemos a Él. Entonces, la misma Escritura se muestra como esa misión de dar a conocer a Dios como creador y redentor de la humanidad. Ahora, y hay un significado teológico que le dan frente a la misión y que tiene un objetivo principal. ¿Cuál es ese objetivo? Escuche esto: el objetivo fundamental de las misiones es, primero, glorificar a Dios al cumplir sus propósitos redentores. Ese es el objetivo, no de que se llenen iglesias. Gloria a Dios si hay iglesias llenas, amén, ¿sí o qué? Porque el deseo es que ojalá estos espacios nos queden chiquitos, pero en sí es cumplir con el propósito de Dios, que la gente se salve, porque tal vez puede haber mucha gente, pero no muchos salvos, porque inclusive la Biblia dice: muchos son llamados, pocos son los escogidos. Entonces, en mucha cantidad no nos garantiza decir: ah, sí, allá todos son salvos. No, eso solo lo conoce ¿quién? Dios. Si realmente esa persona se ha entregado, se ha humillado ante Él, ¿verdad? Entonces, el propósito es extender el reino de Dios, que muchos sean redimidos. Ahora, este objetivo evangelístico está delineado en la gran comisión, es decir, hacer discípulos y hacer que las personas se incorporen a las iglesias, ¿sí? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Entonces, por eso hoy quiero hablarles sobre esto. ¿Por qué debemos de ir? Primero, ¿por qué debemos de ir? Porque según la Biblia, dice la Biblia en Romanos 3:23, allí les va a aparecer: todos los hombres son ¿qué? Pecadores. Porque dice: por cuantos todos ¿qué? Pecaron
y están destituidos, ¿sí? Entonces ya usted y yo entendemos eso, los que estamos acá o tal vez los que están en casa conectados, ya entendemos que Dios nos ha perdonado, entendimos de que éramos pecadores y aún somos pecadores, ¿cierto? Pero que por la gracia de Dios Él nos limpió, nos redimió, nos salvó, ¿sí? Pero hay gente que piensa que no, Él es tan bueno que no necesita tal vez de Dios. Y allá es donde tenemos que llegar y mostrarles, mire, es que venimos con una condición, una naturaleza pecaminosa. Entonces, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso debemos ir, porque según la Biblia dice que todos somos ¿qué? Pecadores, ¿sí? Y por eso Jesús vino no por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. En Romanos 5:12 también nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos ¿qué? Todos pecaron. Y ese pecado es tremendo porque produjo ¿qué? Muerte. O sea que los que no conocen a Dios, como estamos usted y yo antes, estamos sin Dios, lejos de Él, estamos muertos por el pecado y muertos en vida, ¿sí o no? Es como, por ahí una canción de Michael Jackson, que hay un video que es de Thriller, ¿lo han visto? ¿Se vieron el video? Thriller, que salen todos como todos zombies allá así, ¿cierto? Entonces yo relaciono esa expresión ahí como decir, así está la gente sin Cristo, o sea, es un muerto viviente, separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces ahí está la respuesta a ¿por qué debemos ir? Porque la gente necesita salir de ese estado de muerte espiritual, del pecado. ¿Y cómo van a entender eso? Ahí es donde entramos ya a la iglesia, que más adelante lo vamos a comprender. Ahora, por eso todos están separados de Dios, dice Isaías 59:2, leámoslo, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿sí? ¿Se le ha acercado a usted personas, pero por qué es que Dios no me escucha? ¿Se le ha acercado a usted personas así? ¿Sí? Allí tal vez hay una respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Por su pecado, por la dureza de su corazón, porque ha estado ¿qué? Lejos, ¿sí? Aunque si bien Dios dice que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, Él en su soberanía, Él actúa con misericordia y muchas veces le responde a esa persona que está en un estado X, porque Él es misericordioso, ¿verdad? Pero si nosotros somos conscientes, o sea, el pecado nos ha hecho estar lejos. Y la humanidad, y muchos necesitan entender eso, los vecinos, amigos, aquí en Cartago, en Colombia, donde están otros allí en casa, necesitan entender que deben acercarse a Jesús. Y nosotros debemos ir a ellos también dándoles un mensaje de esperanza, compartiendo la buena noticia, que es Jesús es nuestro Salvador. Apocalipsis 15, perdón. Apocalipsis 20:15. Mire lo que dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Bueno, ese es Ezequiel, me salté aquí, ese es Ezequiel 18:4. Y después Apocalipsis 20:15. El que acaba de leer es Ezequiel 18:4. Y Apocalipsis 25 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que pues esto lo muestra como quien dice va al infierno, o sea, se condena. Esto, bueno, esto es otro tema ya pues acerca de que cómo es el rey, el infierno y cómo es el cielo. Pero hay algo claro aquí, es que bueno, nuestras almas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero dice algo, dice, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Entonces, puede haber tanto hay una muerte física y puede también haber una muerte espiritual, como lo hay. Es más, hay una muerte espiritual cuando la persona está lejos de Dios. Y si muere en ese estado, pues, ¿para dónde se va a ir? Pues, suena cruel y todo eso, pero se va a condenar, se va para el infierno. Entonces, debemos ir porque la Biblia dice que todos los hombres son ¿qué? Pecadores.
Y según sola esa expresión del Señor Jesús cuando dijo, por eso les dijo, por tanto ahí a todo el mundo y predíquenles el evangelio. Hay que hablarle a las personas, porque la Biblia dice que será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahora, por ejemplo, analicemos eso, o sea, piense usted en eso. Hay guerras, hay pestes, hay hambre, terremotos, etcétera, hay cosas, pero tal vez no es el fin, porque si miramos, si usted y yo indagamos y que lo vamos a ir viendo estos domingos con el tiempo que nos vaya dando, y es que hay lugares donde ni siquiera han escuchado la palabra de Dios. Por ejemplo, etnias. Hay pueblos, hay lugares recónditos donde no ha ido una persona a hablarles de Cristo. Entonces ahí donde nosotros como iglesia tenemos que despertarnos también para que la iglesia sea, digámoslo así, un potenciador de misioneros, evangelistas, predicadores, que vayamos a las calles, no nos avergoncemos de llevar el mensaje, la buena noticia, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, amén. Ahora, en segundo lugar, debemos ir porque Cristo murió por todos los hombres. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios 5:14. Cristo murió por ¿quiénes? Por todos los hombres, ¿sí? Aquí no hay elitismo como de pronto alguna secta lo quieren mostrar, es que aquí los únicos salvos somos nosotros. ¿Sabes ese tipo de sectas? Una persona que diga eso es un sectario. Ah, no, esta es la única que lo va a salvar a usted. Es que vaya allá, que allá sí usted sí va a ser salvo. No, 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 porque el único que nos salva es ¿quién? Jesucristo, no una religión, no un hombre, no una persona en sí, nos salva es el Señor Jesús. Entonces mire lo que dice segunda carta a los Corintios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Uno murió por ¿quiénes? No por unos cuantos, dice por todos, ¿sí? O sea que es por todo el mundo. Por eso San Juan 3:16 dice: Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Cómo es que dice? Porque de tal manera, se me olvidó, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, mire, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Ahí está, o sea, ahí vemos la intención de Dios a través de su Hijo, que todos se salven, no unos cuantos como a veces de pronto lo quieren vender algunas personas. También Cristo es el único camino que va a llevar al hombre al cielo, no es la religión, no es X denominación, no es X persona, etcétera, no, es Jesús, porque Él dijo en San Juan 14:6, muy conocido: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea que Cristo se va a mostrar siempre como esa alternativa para la humanidad. Dios podría haber dicho: mire, vayan a tal lugar porque ese es el único camino, ¿sí o no? Pero Él dijo: ¿solo a través de quién? De Jesús. Jesús como nuestro único camino para ser salvos. Ahora, Hechos 4:12, mire lo que dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Oiga, mire que la misma palabra muestra la respuesta o la solución a la condición del ser humano, que es su pecado. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es decir, Cristo. Jesús es nuestro Salvador. Entonces cuando usted y yo vayamos, ¿de quién vamos a hablar? De Él, de Jesús. Y usted le va a contar lo que Cristo ha hecho en usted. Y primera carta a Timoteo, también allí Pablo le dijo a Timoteo 2:5, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, entonces, que debemos ir porque es una orden dada ¿por quién? Por Jesús a su iglesia. Id, porque eso es lo que nos dice este versículo, que está en el tiempo imperativo del verbo que da una orden: vaya. No es si quieren, miren a ver, piénselo, no. Ahora bien, la iglesia, escuche, la iglesia, entramos entre ese plan de redención, es decir, de que muchos podamos ser redimidos a través de Cristo. Algo que me gustó que encontré yo mientras preparaba este tema, y es que la misma iglesia
muestra cómo, la misma palabra muestra cómo está implícito, digamos, el plan de que se pueda cumplir ese propósito de que mucha gente conozca del Señor, ¿sí? De que muchos entiendan de que Él es el Salvador, de que Él está allí para ayudarnos, para salvarnos. Por ejemplo, mire, les voy a leer lo siguiente. La misión es de Dios, quien desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces dice, Dios envió a su Hijo al mundo, Él envió a sus discípulos al mundo. O sea, Dios envió ¿a quién? A Jesús. Y después Jesús cumplió su propósito acá, después envió a sus discípulos al mundo. Ahora, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para dar poder a la iglesia en su misión de buscar a los perdidos. Mire qué especial eso. O sea, ahí actúa la Trinidad, donde se cumple un plan redentor para todos. Y entonces ya en este tiempo, ¿quién es el que nos va a ayudar para predicar con poder, con autoridad y llevar la palabra de Dios a muchos lugares? El Espíritu Santo. Porque ahí lo dice, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para dar poder a la iglesia en su misión de buscar a los perdidos. Es decir, que la iglesia ya también debe estar preparada para enviar obreros, porque el Espíritu Santo también los envía. Y hay varios textos. Entonces, en Hechos, usted va a encontrar varios pasajes donde, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo ungió, ¿cierto?, a ciertas personas para que fueran enviados a predicar el evangelio a ciertos lugares. Entonces, la iglesia, mire lo que queremos nosotros con la ayuda del Señor, y eso es lo que tenemos que proyectarnos como iglesia, que de este lugar salgan líderes, pastores, evangelistas, ¿sí o no?, misioneros, que vayan a otros lugares, que vayamos a predicar la palabra de Dios. Si bien hay algunos que pronto tenemos un llamado específico en algo, pero hay personas que sienten ese fuego en su corazón por ir a otros lugares, ir a esos lugares más recónditos, que no les da temor. Entonces la iglesia debe capacitar y debemos formarnos en eso, ¿sí? Hay un salmo, hay una expresión en el Salmo 18 donde lo lean estos días en una visita que hacía, y es que David le decía, Señor, adiestra mis manos para la batalla. ¿Sabe qué le está? Mire, David era un hombre que sabía pelear, ¿sí? Se enfrentaba sin temor al enemigo, venció a Goliat, venció a la fiera más salvaje que viviese en ese tiempo, no le daba temor. Y él le decía al Señor, adiestra ¿qué? Mis manos. O sea, es decirle, Dios, necesito ser entrenado, ser preparado. La iglesia, lo que deseamos que aquí también podamos ser entrenados para ir allá a predicar la palabra de Dios a otros. ¿Cuántos queremos eso? Para llevar el mensaje de Jesucristo a otras personas. Amén. Ahora bien, entonces vamos a mirar, ya entendimos por qué debemos ir, ¿listo? Porque Jesús nos lo mandó a todos. Debemos ir porque todos son pecadores, todos están muertos espiritualmente, necesitan de Él. Ahora, ¿quién debe ir? ¿Quién debe ir? ¿Quién debe ir? ¿Qué piensan ustedes? Pues la respuesta es sencilla, ¿cierto? ¿Quién debe ir? Mire bien, para las personas que conocen la gramática, por ejemplo, el verbo ir está en la forma imperativa del plural vos, que eso quiere decir, en el caso excluyendo en este caso la orden que la dio Jesús, todos debemos ir. O sea, todos. No es solamente el pastor, porque por ejemplo, algunos piensan que el trabajo no es solamente para aquellos que son líderes, pastores, etcétera, etcétera. No. Mire bien, el trabajo misionero no es solamente para el pastor, los diáconos o una persona que ha obedecido el llamado del Señor. Según la Biblia dice, todos debemos ¿qué? Ser misioneros, porque está diciendo, id, ustedes vayan, vayamos. ¿Sí? Mire que Jesús fue ejemplo de eso. ¿Por qué cree que Él tuvo la mayor autoridad de decir a los discípulos, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Qué hizo Él cuando llegó acá a la tierra? ¿Se acuerda que lo repetí varias veces? ¿Cuál era el oficio de Jesús? Predicar, enseñar y sanar. ¿Y qué hacía? Recorría los pueblos, veredas. Eso debe hacer la iglesia: predicar, enseñar la palabra de Dios, evangelizar, ir a lugares donde no ha sido predicado el evangelio. Entonces todo podemos hacerlo. Pero es que no soy pastor, es que no soy líder, pero entonces
hágale, métase con el Señor y Dios lo va a capacitar también y le va a dar la sabiduría para usted poderle hablar a otros. Ahora, es claro que algunas personas son llamadas para ir a otros países, a hacer trabajos especiales para el Señor, pero todos somos llamados para participar en la obra misionera. Todos, ¿sí? Es que ese no es mi llamado, porque algunos se justifican diciendo, no, es que mi llamado es solamente ser músico, porque algunos pueden decir eso. Un ejemplo, no, yo solo estoy para cantar, pero no, también usted puede, ¿qué? Predicar, enseñar. Es más, hay músicos que a través con su arte evangelizan a otros, ¿sí o no? Usted no puede decir, no, y solamente porque algunos se encasillan, no, solamente acá en el púlpito, ¿sí? Resulta que nuestro púlpito está ¿dónde? Afuera, las calles, porque es allá. Acá lo que hacemos, ya los que conocemos, ¿para qué venimos acá? Es para adorarle, intimar con Él y estar más cerca de Él y contemplar su presencia, pero también queremos que otros se adhieran a ese sentir. Entonces hay que ir, todos podemos hacerlo. Usted y yo podemos ser un misionero en la iglesia, por ejemplo, ayudando a evangelizar a las personas a nuestro alrededor. Luego tal vez ir a otra ciudad, luego ir a un barrio, a un corregimiento. Podemos ser misioneros, eso es ser misión. Hay muchos lugares, si miramos en Cartago hay mucha necesidad. Hay partes, perdón, voy a decir esto, hay gente que de pronto se le da temor ir a ciertos lugares porque dice, uy no, yo por allá no me meto, uy, qué miedo. No, porque estamos ¿con quién? Con Dios. ¿Y será que ellos no necesitan del Señor? ¿Será que esas personas no necesitan ser salvas? Claro. Entonces hay que ir a esos lugares donde no ha sido predicado el evangelio. Mire lo que dice Hechos 8:4. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? ¿Iban por dónde? Iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Iban por todas partes, no eran selectivos. No, vamos a los de estrato 10, estrato 8 y hasta estrato 5, porque estrato 4 que mueran todos allá. Si están pobres es porque son unos pecadores. No. Porque es que hay gente así y hay lugares así. No, resulta que este es un lugar donde hay lugar ¿para quién? Para todos, para todos. Y la iglesia primitiva en ese tiempo dice que ellos fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, qué bueno que usted y yo nos levantemos en este tiempo como iglesia y seamos así. Vayamos a todas partes. Aproveche ese espacio que usted está con otras personas. Si fue a otra ciudad, si fue a un lugar diferente, predique del Señor. Pues, quién sabe, ¿cierto? Dios tal vez tenga un propósito, ahí se despierte una iglesia en el lugar. Mira que las iglesias nacen en casas. Venga pastor, venga, lo invito a mi casa y empiezan a predicar la palabra de Dios, empiezan a enseñar y cuando menos piensa se forma un grupo allí, una iglesia y se va a necesitar que se levante un pastor allí. Eso hacían los apóstoles en ese tiempo, iban por las casas. Entonces debemos ir ¿a dónde? A todo lugar, a todas partes. 3, ¿hasta dónde debemos ir? Entonces ese mandato de ir, cuando dice en Marcos 16:15, debemos ir en primer lugar a todo el mundo, según lo dice allí, a todo el mundo. Es que solo en Colombia se van a salvar, no, como les hablaba, que lo vamos a ir conociendo. Hay países donde no se es permitido que tengan la Biblia a la mano, donde tienen que contrabandear la Biblia, así como la droga, la pasan camuflada, ¿sí? Hay un video, una película que una vez nos vimos en la vigilia, de hecho la estamos viendo con los muchachos, Torturado por Cristo, donde una época cuando era lo de la Unión Soviética, todo lo que estábamos ahorita en Rusia y todo eso, no era permitido predicar el evangelio. Entonces ¿qué hacían? Le cambiaban las carátulas a ciertos libros, ponían una carátula normal de alguien, de algún, no sé, algún pensamiento de alguien, pero las primeras hojas tenían ese contenido de esa persona, pero después encontraban ¿qué? La Biblia. Y así empezaron a expandir el reino de Dios y empezaron a llevar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Mira lo que dice también Mateo 28:19. Las naciones
sea, un lugar específico, naciones. Algunos dirán, yo tengo carga por Estados Unidos, por México, ahorita que está lo de Rusia, Ucrania. Les voy a dar un dato ahorita entre Ucrania y Rusia, pero leamos Mateo 28, 19. Por tanto, di y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que podemos ir a ciertas naciones, no, dice a todas las naciones. Ucrania, les cuento algo, y estudiando un poquito sobre ese país, se dice que es ahorita uno de los países que ha estado enviando o que estaba enviando, pues aunque ahorita con este tema de la guerra, pero ha sido uno de los países que estaba enviando más misioneros a diferentes lugares del mundo, a otros países, y en especial enviaba muchos misioneros ¿a dónde? A Rusia. Yo voy a decir algo personal, no es que el Señor me lo reveló, esto dice el Señor, no, pero yo pienso que ahí también hay una influencia espiritual con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque usted sabe que Rusia es un país comunista, ¿sí o no? Entonces, no quiere que se hablen de Cristo. Y al ver también de que se está anunciando el evangelio, entonces empieza el enemigo ¿a qué? Bravo, ay, no, se nos metió al rancho. ¿Cierto? Entonces hay algo espiritual allí. Y en Ucrania se dice que ellos también eran personas o son personas, iglesias donde empezaron a levantar muchos jóvenes y pastores a llevarle el evangelio, o sea, en tratados de formas diferentes, así camuflados, lugares donde era muy difícil predicar el evangelio. Entonces se cumple esto, hermanos, qué bueno, ojalá nosotros podamos tener como esa visión, que no nos limitemos solamente a nosotros acá, sino que pensemos también en llevar el evangelio a donde es difícil, porque es que donde es tal vez fácil a veces nos acomodamos, ¿sí o no? Acá estamos cómodos, pero no lo digo así. Pero mire que ellos allí les ha tocado hasta orar más, meterse en esos lugares, bueno, donde están refugiados, a interceder más, pero no paran, siguen. Entonces es tremendo porque yo pienso que ahí también hay algo que el enemigo quiere irse a oponerse a que el evangelio sea predicado, pero no importa. ¿Sabe que la iglesia primitiva pasó algo así también? Un momento como que se acomodaron y tuvieron que esparcirlos, tuvieron que sacarlos de allá. Está muy cómodo, entonces tuvo que llegar la guerra. Ahí es donde vino la persecución. Es probable que eso esté pasando ahí, y como puede pasar acá, no lo sabemos. ¿Sí me van a entender? Ay, que es que si llega el presidente fulano de tal, entonces, ay hermano, pues si llega, ahí es donde está en la iglesia, se tiene que despertar, ¿sí o no? Que ojalá no pase, pero estamos a tiempo de que nosotros podamos revertir eso. Prediquemos, hablemosle de Cristo a otras personas. Mateo 13, 38 hay una expresión que dice que el campo es el mundo. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahora, debemos ir allá. ¿Hasta dónde debemos ir? Por todo el mundo, porque ese es el campo, allí afuera, predicando la palabra de Dios. Y Hechos 1:8, muy conocido, hasta lo último de la tierra, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces mire bien, ¿qué quiere decir este versículo? Debemos comenzar en Jerusalén, que es nuestra ciudad, hablándolo así pues, contextualizando un poquito esto. Debemos ¿qué? Ir a Jerusalén, empezar ¿por dónde? Por la casa. Aquí hay mucha necesidad, hermanos. En Colombia hay mucha necesidad. Aquí en Cartago, yo no sé si usted ve jóvenes, niñas entregados a la prostitución, a la droga, a la delincuencia, hogares disfuncionales, hogares dañados. Hay que empezar de acá. Cuando dicen toda Judea, nuestro municipio, Samaria, nuestro país, y finalmente hasta lo último de la tierra, es decir, otros países. Porque es que a veces pensamos, bueno, solamente ir a otros lugares, pero bueno, aquí hay mucha necesidad también, ¿cierto? Necesitamos que se levanten personas que podamos ir allí. Y por último, hermanos, ¿por qué debemos ir? Mire lo que dice segunda carta a los Corintios 4:5, para que oremos. Vamos a leer unos textos allí. Segunda carta a los Corintios dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, debemos predicar a Jesús, que es el Salvador del mundo. No se predique a usted mismo. Mire, debemos preocuparnos. Bájales una incógnita aquí a ustedes. Pero debemos movernos si a la iglesia no está llegando gente nueva. Porque es que no es solamente predicarnos a nosotros y ya, porque eso es lo que decía Pablo allí. Hay que anunciar a quién, a Jesucristo como Señor. Entonces, si no entran acá, hay que ir a dónde, a donde están ellos. Entonces, tal vez un día les diremos, hermanos, los invitamos a un culto al aire libre. Ay, no, es que mucho calor, qué pena. No, al contrario, vamos a qué, a apoyar. Porque es que yo quiero que otros lleguen al Señor y vean cómo alabamos al Señor. Que vean cómo Dios me sacó de las tinieblas a su luz, ¿sí o no? Eso es lo que hay que hacer. Charles Spurgeon decía eso, que su púlpito era ¿dónde? Las calles. Él amaba predicar afuera, pero la iglesia se ha acomodado, perdón, digo esto. Lo hagan los muchachos, que ellos están más jóvenes. No, yo ya no sirvo para eso. No, hermanos, no hay excusa, hay que hacerlo. Entonces, y predicarnos a nosotros mismos no tiene, o sea, no es que no tenga sentido, no, pero sí tiene que preocuparnos de que otras personas lleguen al Señor, que familias lleguen a los pies de Dios. Otro texto, mire, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién, al griego. Pablo no se avergonzaba, dice, él iba, yo voy y predico porque él me ha sacado de las tinieblas, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Cuántos creen que el evangelio es poder de Dios? No se avergüence, dígale a la que está a su lado, no se avergüence del evangelio. No nos avergoncemos. Y si el día que Dios nos lleve a hacer algo afuera, salgamos, hermanos, les motivo a eso, que seamos los primeros. Que usted sea el primero, si yo seamos los primeros en motivar también a otros. Invite a alguien, mire, tal vez desafiémonos a eso. Si alguien está enfermo, vamos, que allá van a orar por usted. Tal vez Dios haga un milagro, ¿sí o qué? Dios haga algo sobrenatural. Entonces tenemos que salir. Y Romanos 10:13, ¿cómo pues, 13 al 15, invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? No han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados. Tremendo, de manera que la misión es para todos. Todos podemos hacerlo, hagamos misión, empecemos, no solamente porque este es el mes que vamos a hablar sobre eso, sino siempre vamos a hablar de misiones, vamos a hablarle a otro del Señor, ¿cierto? ¿Cuántos queremos ver este lugar lleno de personas, gente arrepentida, entregada para el Señor? Y Isaías 6:8, para que oremos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame enseguida. ¿Envíame a qué? A mí. ¿Cuántos podemos decirle eso al Señor? Señor, heme aquí, envíame a mí. Dígalo otra vez, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, este es un tiempo, y con todo el amor digo esto, donde no podemos acomodarnos, donde no podemos quedarnos allí, donde no podemos quedarnos cómodos en lo mismo. Sacúdase de esa comodidad y hagamos algo, porque no se trata de solo estar de una manera religiosa, no, se trata de que muchos entiendan de que Jesucristo viene por segunda vez, de que Él murió por nosotros, de que Él es el que quiere y está más interesado para que nos acerquemos a Él cada día. Amén. ¿Cuántos vamos a cumplir con eso? Amén. ¿Qué tal si se pone en pie? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude. Al final, a los que se están viendo la transmisión, va a haber un video para que puedan verlo, que lo vimos ya nosotros aquí interno, pero de los que están en casa van a ver un video que va a ser también de mucha expectativa lo que estamos tratando durante estos días, o vamos a tratar sobre las misiones. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón
Disponemos nuestra vida en esta hora, Señor, y te doy gracias. Vamos, dígale, Señor, gracias porque hoy tú me recuerdas, Señor, que debo ir a predicar tu palabra a todo el mundo, Señor. Que debo llevar tu palabra, Señor, donde no ha sido predicado, Señor. Donde no ha sido predicada tu verdad, Señor. Y que hay un lugar donde tú nos has puesto, que es aquí en Cartago, Señor, donde tú quieres que como iglesia nos capacitemos, nos formemos. Cada día, Señor, crezcamos, pero también que preparemos hombres, mujeres, para que podamos ir a las calles, a las veredas, ciudades de este país, de aquí de este municipio, Señor, pero también del mundo, Señor. Padre, hay un anhelo, Señor, que en este lugar se levanten misioneros, se levanten personas que puedan ir a otros lugares, Señor, a predicar tu palabra. Personas que quieran ir, Señor, a otros lugares donde tu palabra no ha sido enseñada, predicada, Señor. Padre, que la iglesia, Señor, nos levantemos, Señor, en oración. Que podamos, Señor, cada día, Padre Santo, entender que tú quieres que tu palabra corra así como las aguas cubren la mar, Señor. Que no se trata de una misión, de una religión, se trata es de ti, que eres el Salvador, que eres el Señor. Hoy te ruego, Señor, todos aquellos que están desamparados como ovejas sin pastor, aquellas personas, jóvenes, niños, mujeres, familias que están, Señor, Padre amado, dispersas, esperando una voz de aliento, esperando, Señor, una palabra de ánimo, esperando que les hablen del amor verdadero, el amor puro que eres tú, Señor. Hoy te ruego, Padre, que la iglesia nos despertemos, porque este llamado es para todos, Señor. Todos podemos ir, Señor, llevar tu palabra. Mira la visión que tenemos de levantar grupos en esta ciudad, grupos de oración, casas de oración, Señor, de ir a las calles a través de la alabanza, música y tratados, llevar tu palabra, Señor, de invitar personas a lugares como estos, Señor, y que puedan entender que tú eres el Señor. Padre, despierta ese deseo de evangelizar, de ir y ganar personas. Despiértanos como iglesia, Señor, que no nos conformemos, que no nos quedemos, Señor, ahí quietos, sino que entendamos que es un tiempo de ir, llevar tu palabra, Señor. Gracias te doy por los niños que van a llegar, por los jóvenes que van a llegar, por las familias que van a llegar, por esos hombres tal vez drogadictos, alcohólicos que van a ser transformados por tu poder, por los que ven también la transmisión desde su casa, Señor, porque estamos llegando a otros lugares fuera de Colombia, Señor, y que otras familias entiendan que tú eres el Señor y Salvador, que cuando escuchen el mensaje de tu palabra, Señor, tu Espíritu los toque, Señor, convierta su corazón, cambie ese corazón de piedra y los sane y los libere en el nombre de Jesús. Padre, gracias, en tus manos ponemos este tiempo. Ahora piense en esa persona, esas familias que usted quiere que conozcan del Señor. Dígale, Señor, yo quiero que mi familia o amigos, ese amigo, ese familiar que usted quiere que se acerque a Dios, dígale, Señor, toca el corazón de esta familia, toca el corazón de estas personas que queremos que lleguen a tus pies. Señor, desde ahora, Señor, danos una palabra para poderlos invitar, motivarles a que se acerquen a ti, Señor. Desde ahora oramos por ellos para que prepares el corazón. Señor, yo oro por esta comunidad de Collarejo, Señor. Tal vez ha sido permeada por muchas cosas malas, por la brujería, la hechicería, la delincuencia, Señor. Quebranta todo eso en el nombre de Jesús. Y que a través, Señor, de la iglesia podamos impactar en esta comunidad, Señor, y que vean de que tú eres el Señor, el Salvador, y que cuando pasen alrededor se sientan atraídos, que cuando salgamos podamos tener una palabra para esas personas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, tú eres poderoso, Señor. Gracias por esta mañana, quedamos en tus manos, te bendecimos porque eres precioso, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, Señor, gracias. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele ese aplauso a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Recuerden, los que están conectados van a ver un video
que queremos compartir con usted, así que al final ya puede salir. Dios les bendiga, que pase un excelente día. Chao, chao, bendiciones. Bueno, hermanos. Ese es el llamado transformador. Ese es el llamado que hará de nuestras vidas con propósito, vidas que valga la pena vivir. Hermano, si no te involucras en misiones, habrás perdido no solo el privilegio, habrás perdido el objetivo central, el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Eres ingeniero, eres médico, eres obrero, eres empresario. Ese es el medio. El objetivo el propósito es servir a Dios, porque eso es lo que hace un adorador de Dios, un seguidor de Dios, un discípulo de Cristo. Misiones. Jóvenes, empiecen lo más pronto. Está bien una carrera, está bien buscar el éxito en la vida, no está mal, pero es solo medio. El objetivo, el propósito, la meta es ser un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana que cumple con la misión a la cual Dios lo ha llamado. Fuiste llamado para servir toda la vida y hasta morir. Misiones es siempre mientras haya un respiro en esta tierra. Amar misiones. Misiones, nuestra pasión, producto de nuestro amor a Dios. Amén. Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estos son nuestros anuncios. Te invitamos a participar de nuestros servicios semanales, domingos 9 y 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. No te lo pierdas, te esperamos. Oración en la mañana, todos los martes y jueves de 6 a 7 a.m., transmitido por nuestro canal de YouTube, y los sábados de manera presencial y virtual. No te la pierdas. Hola, si tienes entre 11 y 15 años, te invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana a nuestra clase de adolescentes. Te esperamos. Escuelas de formación, viernes a las 7 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y WhatsApp para que no te pierdas ninguna actividad. Y recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa